¿Alguna vez te has preguntado cómo el Espíritu Santo muestra su cuidado y protección en tu vida diaria? En los momentos más oscuros, cuando las dudas te invaden, las Escrituras nos ofrecen una promesa que ilumina nuestras almas. En Juan 14:16 Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Este versículo no solo nos asegura la presencia constante del Espíritu Santo, sino que también nos invita a reconocer las señales de su obra protectora. Hoy exploraremos cómo el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, guiándonos, fortaleciéndonos y mostrándonos su amor infinito. Cada una de estas señales no es solo una manifestación de su poder, sino una invitación a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo el Espíritu Santo te protege siempre? Desde el inicio de nuestra vida, el Espíritu Santo ha estado presente, aún en momentos en los que podríamos pensar que estamos completamente solos. Muchas veces, en medio del caos o la incertidumbre, nos preguntamos si realmente alguien nos acompaña en el dolor o si nuestras oraciones son escuchadas. La palabra de Dios nos responde con una seguridad inquebrantable: no estamos abandonados. En Isaías 41:10 leemos: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo nos revela una verdad profunda. El Espíritu Santo, enviado por Dios, está siempre a nuestro lado, trayendo consuelo, incluso en los momentos más oscuros. En la vida, todos enfrentamos sufrimiento, ya sea una pérdida, un rechazo, una enfermedad o incluso la sensación de vacío. El dolor puede nublar nuestra visión y hacernos olvidar que hay un propósito mayor detrás de cada circunstancia. Pero es precisamente en esas temporadas de adversidad donde la obra del Espíritu Santo se vuelve más evidente, aun cuando no lo notemos al principio. En Juan 14:16-17, Jesús prometió a sus discípulos que el Padre enviaría un Consolador que estaría con ellos para siempre. Este Consolador es el Espíritu Santo, cuya misión no solo es guiarnos, sino también darnos paz en medio de la tormenta. Pensemos en los discípulos después de la crucifixión de Jesús. Habían perdido a su maestro, estaban llenos de miedo y confusión y todo parecía perdido. Pero justo cuando más lo necesitaban, el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, trayendo fortaleza, dirección y una paz que transformó su temor en valentía. Esta misma promesa sigue vigente para nosotros hoy. Quizás no veamos lenguas de fuego descendiendo del cielo, pero el Espíritu Santo actúa con la misma intensidad en nuestras vidas, trayendo consuelo cuando más lo necesitamos. Por ejemplo, he conocido a personas que en medio de una crisis familiar han sentido una paz inexplicable al orar. Una madre que había perdido a su hijo en un accidente relató cómo en los días más oscuros, mientras lloraba desconsolada, experimentó una calma que parecía venir de otro mundo. No fue que el dolor desapareciera, pero esa sensación de ser sostenida por una fuerza superior la ayudó a enfrentar lo que parecía imposible. Esto es lo que Filipenses 4:7 describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El consuelo del Espíritu Santo no es solo un sentimiento pasajero, es una obra activa que transforma nuestra perspectiva. En Romanos 8:28 Pablo escribe: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y confiar en que Dios está trabajando en nuestra vida, incluso cuando no lo entendemos. Esto
no significa que el sufrimiento desaparezca, pero sí nos asegura que no lo enfrentamos solos. Recordemos la historia de Job, un hombre que lo perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza. A pesar de su dolor, Job nunca dejó de buscar a Dios, aunque no entendía por qué estaba sufriendo. Al final, cuando Dios le habló desde el torbellino, Job no solo recuperó lo perdido, sino que también comprendió la grandeza de su propósito. Aunque el Espíritu Santo no había sido derramado de la misma manera en los tiempos de Job, su experiencia nos muestra cómo el consuelo de Dios no se limita a una época o circunstancia específica. Hoy, ese consuelo se manifiesta a través del Espíritu Santo, quien nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando las respuestas no son claras. A menudo, el Espíritu Santo usa las Escrituras para hablarnos en medio de nuestro dolor. Una mujer que había perdido su empleo compartió cómo, durante un momento de oración, abrió su Biblia y leyó Salmos 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, rescata a los de espíritu destrozado. Este versículo fue para ella como un bálsamo. Aunque su situación no cambió de inmediato, experimentó una certeza de que Dios estaba con ella y que algo bueno saldría de esa prueba. Este es el poder del Espíritu Santo, traer consuelo y renovar nuestras fuerzas, no necesariamente eliminando el problema, sino dándonos la capacidad de enfrentarlo con esperanza. En nuestras pruebas, el Espíritu Santo también utiliza personas a nuestro alrededor para traernos consuelo. Una amiga que aparece en el momento justo, una palabra de aliento inesperada o incluso un acto de bondad por parte de un desconocido, pueden ser herramientas que el Espíritu utiliza para recordarnos que no estamos solos. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo describe a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero este consuelo no es solo para nosotros, también se nos da para que podamos consolar a otros. Así como el Espíritu nos sostiene, somos llamados a ser instrumentos de su consuelo para aquellos que nos rodean. Al mirar la vida de Jesús vemos cómo Él encarnó esta obra del Espíritu al consolar a los que estaban sufriendo. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró junto a Marta y María antes de resucitar a su hermano, mostrando que el consuelo no se trata solo de eliminar el dolor, sino de estar presente en medio de él. De manera similar, el Espíritu Santo no nos promete una vida sin dificultades, pero sí garantiza su presencia constante, llenándonos de una paz y fortaleza que no podemos encontrar en ninguna otra parte. El consuelo que el Espíritu Santo nos da no es algo que podamos fabricar por nosotros mismos. Es un regalo divino que se nos otorga cuando abrimos nuestro corazón y permitimos que Él actúe en nosotros. A veces esto requiere humildad para admitir que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su ayuda. Pero cuando damos ese paso, descubrimos que su consuelo es más profundo de lo que podríamos imaginar. En Mateo 11:28 Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Este descanso no es simplemente físico, es un alivio espiritual que solo el Espíritu Santo puede proporcionar. Cada uno de nosotros ha experimentado momentos en los que las circunstancias parecen abrumadoras, pero si miramos hacia atrás, muchas veces nos damos cuenta de que hubo algo o alguien que nos sostuvo cuando pensábamos que no podíamos seguir adelante. Ese algo es el Espíritu Santo, obrando en silencio, pero con poder. Y aunque a veces su obra puede ser difícil de identificar en el momento, con el tiempo nos damos cuenta de que nunca estuvimos realmente solos. Así como el Espíritu Santo estuvo con los discípulos en Pentecostés, está con nosotros hoy,
recordándonos que el consuelo de Dios no tiene límites. Su presencia nos envuelve, su paz nos renueva y su amor nos fortalece para enfrentar cualquier tormenta que la vida pueda traer. A medida que abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, descubrimos que su consuelo no solo alivia nuestro dolor, sino que también transforma nuestra vida, dándonos una nueva perspectiva de esperanza y propósito. La guía del Espíritu Santo es una de las promesas más extraordinarias que encontramos en las Escrituras. Desde el principio, Dios ha buscado dirigir a su pueblo, mostrando el camino en medio de la incertidumbre y brindando claridad cuando las decisiones parecen imposibles. El Espíritu Santo actúa como esa luz que ilumina nuestro sendero, tal como dice Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Esta afirmación no es solo poética, sino una realidad viva para aquellos que dependen de la dirección divina. En los tiempos bíblicos Dios usaba formas claras y a veces espectaculares para guiar a su pueblo. Recordemos la columna de nube y la columna de fuego que acompañaban a los israelitas en su travesía por el desierto. Estas manifestaciones visibles eran una representación del cuidado continuo de Dios, asegurándoles que nunca caminarían solos. De manera similar, el Espíritu Santo continúa siendo nuestra guía hoy, aunque su dirección no siempre sea tan evidente como una columna de fuego. Sin embargo, su presencia es igual de poderosa y transformadora. Cuando los discípulos enfrentaron la incertidumbre tras la ascensión de Jesús, se encontraron en una encrucijada. Habían sido testigos de la muerte y resurrección de su Maestro, pero ahora debían llevar su mensaje al mundo. Jesús les había prometido: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Esta declaración fue clave para entender que la misión que tenían por delante no dependería de su propia capacidad o entendimiento, sino de la guía constante del Espíritu Santo. Un ejemplo profundo de esta guía lo encontramos en la vida de Pablo y Bernabé. En Hechos 13:2, mientras los líderes de la iglesia en Antioquía ayunaban y oraban, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esta instrucción marcó el inicio de una misión que transformaría el panorama del cristianismo, llevando el mensaje de salvación a territorios que nunca antes habían escuchado de Cristo. La claridad con la que el Espíritu Santo les dirigió no solo confirmó su llamado, sino que también les dio la confianza de saber que estaban en el camino correcto. La dirección divina no es siempre inmediata o sencilla de discernir. Pensemos en el momento en que Pablo intentó ir a Asia para predicar, pero el Espíritu se lo impidió. Hechos 16, 6, 7. Esta aparente negativa no era un rechazo a su misión, sino una redirección hacia Macedonia, donde se abrirían puertas para que el Evangelio alcanzara nuevos horizontes. Este relato nos enseña que aunque la guía del Espíritu Santo pueda parecer contraria a nuestra lógica, en ocasiones siempre está alineada con un propósito mayor que va más allá de nuestra comprensión limitada. La guía del Espíritu Santo también es crucial en decisiones personales y comunitarias que afectan la vida del creyente. En el Concilio de Jerusalén, cuando surgió la controversia sobre la circuncisión de los gentiles, fue la dirección del Espíritu Santo la que llevó a la iglesia a un consenso que fortaleció la unidad del cuerpo de Cristo. En Hechos 15:28, los apóstoles y ancianos declararon: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas necesarias.
Este ejemplo ilustra cómo el Espíritu Santo no solo guía a individuos, ¿no?, sino que también dirige a comunidades enteras hacia decisiones que glorifican a Dios y edifican a su pueblo. En ocasiones, la guía del Espíritu Santo se manifiesta en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de una convicción interna de que estamos caminando en su voluntad. Es una señal clara de que estamos siendo dirigidos por el Espíritu, incluso cuando el camino que seguimos parece desafiante o incierto. Jesús mismo modeló esta dependencia en la guía del Espíritu Santo durante su ministerio terrenal. Después de su bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo 4:1. Aunque esta guía lo condujo a un lugar de prueba, también lo preparó para el inicio de su obra redentora. Este episodio demuestra que la dirección del Espíritu Santo no siempre nos lleva por caminos fáciles, pero siempre nos lleva por el camino correcto. En los evangelios vemos cómo Jesús se apartaba con frecuencia para orar y buscar la voluntad del Padre. Este hábito no era solo una disciplina espiritual, sino una muestra de su completa dependencia en la guía divina. Marcos 1:35 nos relata cómo muy temprano en la mañana Jesús se levantaba para buscar un lugar solitario donde orar. Este ejemplo nos enseña que, aunque el Espíritu Santo está dispuesto a guiarnos, también debemos estar dispuestos a buscar su dirección activamente a través de la oración y la comunión con Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo encapsula la esencia de la guía del Espíritu Santo. Un llamado a abandonar nuestra dependencia en la lógica humana y a confiar completamente en la dirección divina. Esto requiere una entrega total y una disposición para seguir su voz, incluso cuando no entendemos completamente el plan. La guía del Espíritu Santo no siempre es inmediata, pero es inconfundible para aquellos que la buscan con un corazón humilde. En el relato de Samuel, cuando era un niño, escuchó la voz de Dios llamándolo mientras dormía. Primera Samuel 3, 4, 10. Aunque al principio no entendió quién lo llamaba, finalmente reconoció que era el Señor. Este relato nos muestra que, aunque puede tomar tiempo discernir la voz del Espíritu, su guía siempre es clara para aquellos que están dispuestos a escuchar. En nuestra vida diaria, la dirección del Espíritu Santo puede manifestarse de maneras inesperadas. En ocasiones puede ser a través de una palabra de las Escrituras que parece hablar directamente a nuestra situación. En otras, puede ser a través de una circunstancia que abre o cierra puertas, redirigiéndonos hacia el camino que Dios ha preparado para nosotros. La guía del Espíritu Santo no se trata solo de resolver decisiones importantes. Es un caminar continuo que transforma cada aspecto de nuestra vida. En Gálatas 5:25, Pablo nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que la dirección divina no es un evento aislado, sino una relación constante que impacta nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Cada vez que permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, estamos participando en el plan divino que Dios tiene para nosotros y para su reino. Aunque a veces el camino pueda parecer incierto, podemos confiar en que su guía siempre nos llevará hacia el propósito
que Él ha preparado. Al igual que los discípulos, somos llamados a depender del Espíritu Santo en todo, sabiendo que su dirección nunca falla y su propósito siempre se cumplirá. La protección que el Espíritu Santo ofrece a los hijos de Dios es una realidad que trasciende lo visible y penetra en el ámbito espiritual. Las Escrituras nos revelan una batalla constante que ocurre más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo nos abre los ojos a la naturaleza de la protección divina, que no se limita a lo físico, sino que se extiende al cuidado de nuestra alma frente a los ataques del enemigo. Desde los tiempos bíblicos, Dios ha demostrado su compromiso de proteger a su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos cómo la presencia de Dios rodeaba a los israelitas como un escudo, protegiéndolos de sus enemigos. Cuando Faraón y su ejército persiguieron a Israel, Dios intervino de manera milagrosa, dividiendo el mar Rojo y cerrándolo sobre los opresores. Éxodo 14, 21, 31. Este acto no solo aseguró su liberación física, sino que también mostró cómo la mano de Dios se extiende para proteger su propósito en la vida de aquellos que confían en Él. Esta misma protección divina se manifiesta hoy a través del Espíritu Santo. Jesús, al preparar a sus discípulos para su partida, les aseguró que no los dejaría desamparados. En Juan 14, 16, 17 prometió enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, quien no solo estaría con ellos, sino que también habitaría en ellos. Esta promesa no era una simple afirmación de compañía, sino un compromiso de protección activa que los mantendría firmes frente a los desafíos venideros. Un claro ejemplo de esta protección se encuentra en el libro de los Hechos, cuando Pedro fue encarcelado por predicar el Evangelio. En medio de la noche, mientras las cadenas lo retenían y los guardias vigilaban, un ángel del Señor lo liberó. Hechos 12, 6, 11. Aunque la intervención fue milagrosa, es importante notar que esta fue facilitada por el poder del Espíritu Santo, quien continuamente vela por la obra de Dios en la vida de su pueblo. Este relato no solo demuestra la capacidad de Dios para liberar de peligros físicos, sino también su interés en preservar a sus hijos para el cumplimiento de su voluntad. El Espíritu Santo también actúa como un protector en el ámbito espiritual, guardándonos de los ataques del enemigo que buscan desviarnos del camino de Dios. En 2 Tesalonicenses 3:3 se nos asegura: pero fiel es el Señor que los fortalecerá y los protegerá del maligno. Esta declaración no solo habla de la fidelidad de Dios, sino de su poder para cubrirnos frente a cualquier influencia que intente alejarnos de su propósito. La protección del Espíritu Santo es una defensa activa que nos guarda de caer en tentaciones y nos equipa para resistir las artimañas del enemigo. Jesús mismo experimentó esta protección durante su ministerio terrenal. Después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo. Mateo 4, 1, 11. Aunque el enemigo intentó usar el hambre, el poder y el orgullo para desviar a Jesús de su misión, el Espíritu Santo lo fortaleció con la verdad de las Escrituras, dándole la capacidad de resistir cada tentación. Este episodio no solo resalta la humanidad de Jesús, sino también el papel crucial del Espíritu Santo como protector y fuente de fortaleza frente a la adversidad espiritual. En la vida del creyente, esta protección se manifiesta en formas tanto visibles como invisibles. Las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo intercede por nosotros en momentos de debilidad. En Romanos 8, 26, Pablo escribe: De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta intercesión no es solo una expresión de cuidado, sino un acto de protección que asegura que nuestras oraciones estén alineadas con la voluntad de Dios, incluso cuando no sabemos qué pedir. Además de protegernos espiritualmente, el Espíritu Santo también nos guarda físicamente en circunstancias que podrían parecer inexplicables. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo Dios interviene para preservar la vida de sus hijos. En Daniel 6 leemos cómo Daniel fue arrojado al foso de los leones por negarse a adorar a otros dioses. Sin embargo, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, protegiéndolo de un destino aparentemente inevitable. Aunque este evento ocurrió en el Antiguo Testamento, es un reflejo del tipo de protección que el Espíritu Santo continúa ofreciendo en la vida de los creyentes hoy. El Espíritu Santo también nos equipa con discernimiento para reconocer y evitar situaciones que podrían ser peligrosas para nuestra fe o bienestar. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta a estar sobrios y vigilantes, porque el enemigo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Este llamado a la vigilancia no es una carga que debemos llevar solos. El Espíritu Santo nos capacita para identificar las trampas del enemigo y nos da la fuerza para evitarlas. Su protección no solo nos guarda del daño, sino que también nos guía hacia el camino de la obediencia y la vida en santidad. Cuando observamos las Escrituras vemos que la protección divina no siempre significa la ausencia de pruebas o dificultades. Sin embargo, incluso en medio de las pruebas, el Espíritu Santo nos asegura que no estamos desamparados. En Isaías 43:2, Dios declara: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este pasaje nos recuerda que la protección divina no siempre elimina las circunstancias difíciles, pero nos garantiza que seremos sostenidos en medio de ellas. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo de esta protección en la vida de Esteban. Aunque enfrentó una persecución feroz que culminó en su martirio, el Espíritu Santo estuvo con él hasta el final, llenándolo de paz y fortaleza. Hechos 7:55-60. Este evento, aunque trágico desde una perspectiva terrenal, ilustra cómo el Espíritu Santo no solo protege nuestro cuerpo, sino también nuestra fe, asegurándonos que incluso en la muerte, nuestra esperanza en Cristo permanece intacta. La protección del Espíritu Santo es una realidad constante para el creyente. En cada situación, Él está obrando para guardarnos, fortalecernos y dirigirnos hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque no siempre comprendamos sus métodos o el alcance de su obra, podemos confiar en que su cuidado es perfecto y su poder es inquebrantable. Esta protección no es algo que podamos ganar o merecer, sino un regalo de gracia que fluye de la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo. Así como el Espíritu Santo protegió a los santos en las Escrituras, Él continúa protegiendo a los creyentes hoy. En cada desafío, su presencia es un recordatorio de que no estamos solos y de que su poder es más grande que cualquier circunstancia. Al caminar en esta verdad podemos enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que estamos bajo el cuidado y la protección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en su infinita gracia, no solo consuela y protege, sino que también fortalece al creyente en los momentos de mayor debilidad. Esta fortaleza no es resultado del esfuerzo humano, ni se basa en la capacidad física o emocional de quien la recibe. Es un poder que viene directamente de Dios. Fluye a través del Espíritu y opera de maneras que desafían
nuestra lógica. En 2 Corintios 12:9 Pablo escribe: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no solo revelan el carácter de Dios, sino que nos invitan a comprender que en nuestra mayor fragilidad se manifiesta el poder del Espíritu Santo. La Biblia está llena de relatos que destacan cómo el poder de Dios transforma la debilidad en fortaleza. Pensemos en Moisés, quien a pesar de sus inseguridades y temores, fue llamado para liberar a Israel de Egipto. Cuando Moisés se enfrentó a sus limitaciones, Dios le aseguró: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Esta promesa fue más que una garantía de compañía. Era una declaración de que el poder de Dios a través de su Espíritu sería suficiente para cumplir su propósito. Este mismo principio sigue vigente hoy, pues el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, no solo para darnos fuerzas en los momentos difíciles, sino también para transformar nuestras debilidades en testimonios de su gloria. El fortalecimiento que proviene del Espíritu no es siempre un impulso instantáneo o una explosión de energía visible. A menudo opera como una corriente subterránea que sostiene al creyente mientras atraviesa el valle más oscuro. En Isaías 40, 29, 31 se nos promete: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración de cómo el Espíritu Santo actúa para renovar nuestras fuerzas en los momentos más inesperados. Jesús mismo experimentó esta fortaleza durante su ministerio. Cuando enfrentó el desierto después de su bautismo, estuvo 40 días sin comer, resistiendo las tentaciones del diablo. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:1-3. Este episodio nos enseña que la verdadera fuerza no reside en nuestra condición física, sino en nuestra comunión con Dios a través del Espíritu. El fortalecimiento espiritual también se expresa en nuestra capacidad para soportar pruebas que parecen insuperables. En el libro de Hechos vemos cómo los primeros cristianos enfrentaron persecuciones, prisiones e incluso la muerte, con una valentía que solo podía provenir del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu, pronunció un mensaje poderoso ante sus acusadores, incluso mientras enfrentaba su martirio. Hechos 7, 55, 60. Este tipo de fortaleza no es natural, es un testimonio de cómo el Espíritu Santo da poder para enfrentar lo imposible. La obra del Espíritu Santo no se limita a fortalecernos en momentos de crisis. También opera en nuestra vida cotidiana, ayudándonos a superar las luchas internas que pueden desgastarnos lentamente. En Gálatas 5:16, Pablo nos exhorta a vivir por el Espíritu, porque es solo al andar en su poder que podemos resistir los deseos de la carne. Este fortalecimiento no solo nos permite resistir la tentación, sino que también transforma nuestra naturaleza, moldeándonos a la imagen de Cristo. La relación entre nuestra debilidad y la fortaleza del Espíritu Santo es un misterio que desafía nuestra comprensión humana. A menudo pensamos que debemos ser fuertes para ser útiles a Dios, pero las Escrituras nos muestran lo contrario. En Jueces 6 encontramos a Gedeón, quien se veía a sí mismo como el más débil de su tribu, escondido del enemigo en un lagar. Sin embargo, Dios lo llamó hombre valiente y lo usó para liberar a Israel, demostrando que su poder no depende de nuestra capacidad, sino de su Espíritu que obra a través de nosotros.
La fortaleza que el Espíritu Santo nos otorga no es una mera resistencia a los problemas, sino una transformación completa de nuestra perspectiva. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables, aprendemos a verlas como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. En Romanos 8:26, Pablo escribe: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos cómo orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este fortalecimiento no solo nos capacita para enfrentar las pruebas, sino que también nos conecta más profundamente con Dios, asegurándonos que incluso en nuestra incapacidad, el Espíritu Santo está obrando a nuestro favor, ¿no? El poder del Espíritu no solo se manifiesta en grandes actos de valentía o resistencia, también está presente en las pequeñas decisiones diarias que reflejan nuestra dependencia de Él. Cada vez que elegimos perdonar, aunque duele, cada vez que mostramos paciencia en lugar de ira, cada vez que amamos a pesar del rechazo, estamos siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Estas acciones pueden parecer insignificantes, pero son expresiones de un poder que transforma vidas y glorifica a Dios. En el Salmo 18, 32, 33, el salmista proclama: el Dios que me reviste de poder y hace perfecto mi camino, me hace andar con pies ligeros como de ciervo y me lleva a las alturas. Este pasaje no solo describe una fortaleza física, sino también una capacidad espiritual para avanzar con confianza, incluso en terreno difícil. Es esta misma fortaleza la que el Espíritu Santo otorga a todos los que confían en Él, permitiéndoles enfrentar las pruebas con la certeza de que no están solos. La fortaleza que el Espíritu Santo da no se agota, porque proviene de una fuente infinita. En Juan 7:38, Jesús declara: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esta imagen de un flujo continuo de vida y poder ilustra cómo el Espíritu Santo nos revitaliza constantemente, dándonos no solo lo suficiente para nosotros, sino también para impactar a quienes nos rodean. En tiempos de debilidad es fácil sentirse desanimado o incluso inútil, pero las Escrituras nos animan a recordar que es precisamente en esos momentos cuando el poder de Dios se perfecciona. El Espíritu Santo no solo nos fortalece para resistir, sino que también usa nuestra debilidad como un testimonio de su poder. Cada prueba, cada desafío y cada momento de agotamiento es una oportunidad para que su gloria se revele en nuestra vida. Mientras caminamos en esta verdad, descubrimos que el fortalecimiento del Espíritu Santo no se trata de hacer más cosas, sino de depender completamente de Él. Es una entrega total que reconoce que sin su poder somos incapaces, pero con Él todas las cosas son posibles. Al vivir en esta dependencia experimentamos una fortaleza que no se desvanece con el tiempo ni con las circunstancias, porque está arraigada en el poder eterno del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a menudo se revela de maneras que parecen sutiles y sin embargo están llenas de un profundo significado. Las Escrituras nos muestran que Dios no siempre se manifiesta en grandes milagros o eventos extraordinarios. A menudo su voz se escucha en el susurro más delicado, en los pequeños detalles que al principio podrían pasar desapercibidos. Este es un reflejo del carácter del Espíritu Santo, quien no busca atraer atención hacia sí mismo, sino dirigir nuestra mirada hacia Dios y su propósito eterno. En 1 Reyes 19, 11, 12, encontramos un relato que captura esta verdad. Elías, agotado y desanimado, buscaba la voz de Dios. Primero vino un poderoso viento, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, un terremoto, pero tampoco
estaba allí. Finalmente, después de un fuego, Elías escuchó un suave murmullo. En ese murmullo estaba Dios. Este pasaje no solo nos enseña la manera en que Dios se revela, sino que también nos recuerda que debemos afinar nuestra percepción espiritual para reconocer las señales del Espíritu Santo en medio de nuestra cotidianidad. El Espíritu Santo, al igual que en el caso de Elías, sigue hablándonos hoy. Estas señales no siempre son dramáticas, pero son claras para quienes están atentos. En Juan 16:13, Jesús prometió que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda verdad. Esta guía se manifiesta a menudo como un convencimiento interno, una certeza que nos dirige en el momento justo. A veces puede ser una palabra de las Escrituras que de repente cobra vida y habla directamente a nuestra situación. Otras veces es una sensación de paz inexplicable que nos confirma que estamos en el camino correcto, tal como Filipenses 4:7 describe. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El discernimiento espiritual que el Espíritu Santo otorga es otra manera en la que su obra se hace evidente. Este discernimiento no es algo que podamos desarrollar por nuestra cuenta, sino un don que nos permite distinguir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. En Hebreos 5:14 se nos dice que la madurez espiritual nos capacita para discernir el bien del mal. Este proceso es guiado por el Espíritu Santo, quien ilumina nuestra mente y nos ayuda a comprender la voluntad de Dios en cada decisión. En el libro de los Hechos vemos cómo este discernimiento operaba en los apóstoles. Cuando Ananías y Zafira intentaron engañar a la iglesia, Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo discernir sus intenciones ocultas. Hechos 5:1-11. Este tipo de discernimiento no era una habilidad humana, sino una manifestación directa del Espíritu, quien protege a la iglesia y dirige a los creyentes hacia la verdad. El Espíritu Santo también utiliza las circunstancias para revelar su voluntad y dirección. En Proverbios 16:9 leemos: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto nos recuerda que aunque hagamos planes, es Dios quien a través del Espíritu dirige cada uno de nuestros pasos. A veces esta dirección se manifiesta en puertas que se abren inesperadamente o en caminos que parecen cerrarse de manera definitiva. Aunque estos momentos pueden ser desconcertantes al principio, con el tiempo podemos ver cómo el Espíritu Santo estaba trabajando para guiarnos hacia el propósito de Dios. La capacidad del Espíritu Santo para redirigirnos también se observa en la vida de Pablo. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en Asia, pero el Espíritu no se los permitió. En lugar de forzar su camino, siguieron la dirección del Espíritu y terminaron en Macedonia, donde se abrirían nuevas oportunidades para el Evangelio. Este relato no solo muestra cómo el Espíritu guía, sino que también nos enseña a confiar en su dirección, incluso cuando no entendemos por qué ciertas puertas se cierran. Las señales del Espíritu Santo también pueden manifestarse a través de una palabra oportuna que llega en el momento exacto. En Isaías 30:21 Dios promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este tipo de guía no es siempre audible, pero es clara para quienes están sintonizados con el Espíritu. Es una certeza interna que nos dirige y nos da confianza para avanzar, incluso cuando el camino parece incierto.
Otro aspecto clave de la obra del Espíritu Santo es su capacidad para recordarnos las palabras de Jesús en el momento preciso. En Juan 14:26 Jesús dijo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esta obra del Espíritu no solo nos ayuda a comprender las Escrituras, sino que también nos fortalece en los momentos en que más necesitamos su dirección y consuelo. La relación entre las Escrituras y el Espíritu Santo es fundamental para entender cómo opera en nuestras vidas. En 2 Timoteo 3:16 se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto significa que el mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos es el que nos guía hoy a través de esas mismas palabras. Cuando leemos las Escrituras con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo nos ilumina, mostrándonos verdades que quizás antes habíamos pasado por alto. El Espíritu Santo también obra a través de la comunidad de fe. En 1 Corintios 12:7, Pablo explica que a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto significa que Dios usa a otros creyentes para hablarnos, alentarnos y dirigirnos. A veces las palabras de un hermano en Cristo pueden ser la confirmación que necesitamos para saber que estamos siguiendo la voluntad de Dios. La obra del Espíritu Santo no es algo que pueda limitarse a un método o fórmula. Se manifiesta de maneras variadas y siempre en el momento perfecto. Esto nos invita a vivir con una dependencia constante de su dirección, reconociendo que nuestras propias habilidades o entendimientos son insuficientes sin su guía. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Este llamado no es una invitación a la pasividad, sino a una relación activa con el Espíritu, quien nos dirige a cada paso. Al aprender a reconocer las señales del Espíritu Santo, desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite caminar en su voluntad con confianza. Estas señales, aunque a menudo sutiles, son evidencias claras de que Dios está obrando en nuestra vida, guiándonos hacia su propósito eterno. A medida que crecemos en nuestra relación con el Espíritu, descubrimos que su dirección no solo nos lleva por el camino correcto, sino que también nos transforma, moldeándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para vivir una vida que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. La obra del Espíritu Santo se extiende de manera profunda y tangible a través de la comunidad de fe, revelando una de las formas más poderosas en las que protege y guía a los creyentes. Desde los primeros días de la Iglesia, el Espíritu Santo ha usado la unidad del cuerpo de Cristo para edificar, corregir, alentar y proteger a los hijos de Dios. Este diseño divino no es accidental, es una manifestación directa de su voluntad para que caminemos juntos, sosteniéndonos unos a otros en amor y verdad. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Este llamado no solo resalta la importancia de la comunidad, sino que también nos muestra cómo el Espíritu Santo trabaja en conjunto con nosotros para fortalecer y proteger a su iglesia. Desde el inicio de la iglesia en Pentecostés, la acción del Espíritu Santo ha sido evidente en la forma en que los creyentes se relacionan entre sí. En Hechos 2, 42, 47 se describe cómo los primeros cristianos
perseveraban en la comunión, compartían lo que tenían y se apoyaban mutuamente en todas las áreas de sus vidas. Esta unidad no era simplemente un acuerdo humano, era el resultado de la obra del Espíritu Santo que los unía en propósito y amor. Este mismo Espíritu continúa obrando en la iglesia hoy, usando a cada miembro para proteger, edificar y sostener a los demás. El Espíritu Santo también utiliza la comunidad de fe como un medio para brindar dirección y corrección. En Proverbios 27:17 se nos dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este proceso, aunque a veces puede ser desafiante, es una parte crucial de cómo el Espíritu obra a través de otros para moldearnos y guiarnos. En Gálatas 6:1, Pablo exhorta a los creyentes a restaurar con mansedumbre a aquellos que han caído, recordando que todos somos vulnerables. Este cuidado mutuo es una evidencia clara de cómo el Espíritu Santo utiliza las relaciones dentro de la comunidad para protegernos de desviarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. La unidad en el Espíritu no solo nos protege de influencias externas, sino que también fortalece nuestra fe en tiempos de dificultad. En Eclesiastés 4:9-12 se nos recuerda que mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Este principio aplicado a la vida cristiana nos muestra que Dios nos ha diseñado para depender unos de otros. Y el Espíritu Santo actúa como el vínculo que nos une, asegurando que nadie quede atrás. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo el Espíritu Santo opera a través de la comunidad para cumplir sus propósitos. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia enfrentó persecución, se reunieron para orar y buscar fortaleza en Dios. En Hechos 4:31, después de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban la palabra de Dios sin temor. Este evento no solo fortaleció su fe individual, sino que también los unió como cuerpo, mostrándoles que el Espíritu Santo estaba con ellos de manera poderosa. El Espíritu Santo también utiliza los dones espirituales dentro de la comunidad para proteger y edificar a los creyentes. En 1 Corintios 12, Pablo explica cómo cada miembro del cuerpo de Cristo recibe diferentes dones según la voluntad del Espíritu. Estos dones no son para beneficio personal, sino para la edificación mutua y el fortalecimiento de la iglesia. La profecía, el discernimiento, la enseñanza y otros dones espirituales son herramientas que el Espíritu utiliza para protegernos del error y guiarnos en la verdad. El discernimiento dentro de la comunidad es una de las formas en que el Espíritu Santo nos guarda de caer en el engaño. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. Este discernimiento no es algo que podamos desarrollar por nuestra cuenta. Es una obra del Espíritu que nos equipa para reconocer la verdad y protegernos de falsas doctrinas. En la iglesia primitiva, este discernimiento fue crucial para preservar la pureza del Evangelio y sigue siendo esencial en la iglesia de hoy. Otra forma en la que el Espíritu Santo protege a través de la comunidad es mediante la oración intercesora. En Santiago 5:16 se nos anima a confesarnos unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados. La oración no solo tiene un poder transformador, sino que también es una expresión tangible de cómo el Espíritu Santo nos une como cuerpo y nos fortalece en momentos de necesidad. La intercesión es un arma poderosa que Dios ha dado a su iglesia para proteger y guiar a su pueblo. La protección que el Espíritu Santo ofrece a través de la comunidad no es solo espiritual, también es práctica.
Cuando los creyentes comparten sus recursos, tiempo y energía, están mostrando el amor de Dios de manera tangible y cuidando de las necesidades de los demás. En 1 Juan 3, 17, 18 se nos desafía. Si alguien tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad, pero no tiene compasión de él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Este tipo de amor práctico es una evidencia del Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes, protegiéndolos no solo en el ámbito espiritual, sino también en el físico. El Espíritu Santo también usa la comunidad para traer sanidad emocional y espiritual. En Romanos 12:15 se nos exhorta a gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Esta empatía y solidaridad son un reflejo del carácter de Cristo y una forma en la que el Espíritu Santo nos consuela a través de los demás. Cuando atravesamos momentos de dolor o confusión, la presencia de otros creyentes que oran, alientan y caminan con nosotros puede ser un recordatorio tangible del cuidado de Dios. La comunidad de fe no solo es un lugar de refugio, sino también un campo de entrenamiento donde el Espíritu Santo nos prepara para enfrentar el mundo. En Efesios 4, 11, 13 se nos explica que Dios ha dado a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio. Este equipamiento no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos protege, asegurando que estemos arraigados en la verdad y listos para resistir las mentiras del enemigo. A medida que caminamos en comunión con el Espíritu Santo y con la comunidad de fe, descubrimos que su protección es más que una defensa contra el peligro. Es una expresión de su amor y un recordatorio de que no estamos solos. Él nos ha dado a otros creyentes como compañeros de viaje, herramientas en sus manos para guiarnos, edificarnos y fortalecernos. Esta realidad nos llama a vivir en unidad y a depender unos de otros, sabiendo que el Espíritu Santo está obrando a través de cada uno para cumplir su propósito eterno en nuestras vidas y en su iglesia. A lo largo de las Escrituras, el Espíritu Santo ha sido presentado no solo como una presencia consoladora, sino como una manifestación viva del amor y la dirección de Dios. Pero hay algo más profundo que emerge cuando comprendemos su obra en nuestra vida. El Espíritu Santo no solo actúa para protegernos, sino que también transforma la manera en que enfrentamos el mundo, capacitándonos para vivir en una dimensión espiritual que supera nuestras limitaciones humanas. En esta transformación encontramos el propósito último de su protección: llevarnos a una relación más íntima con Dios, haciéndonos partícipes de su plan eterno y equipándonos para cumplirlo. Esta realidad no es algo abstracto o distante. Está entretejida en cada aspecto de nuestra existencia. La protección del Espíritu Santo no elimina las dificultades, sino que las redime, mostrando que incluso los desafíos más grandes son parte de un diseño divino para fortalecer nuestra fe y moldearnos a la imagen de Cristo. En Romanos 8:28 se nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este bien no siempre es visible de inmediato, pero la obra del Espíritu nos permite vivir con la certeza de que nada está fuera del control de Dios. El Espíritu Santo, al protegernos, también nos enseña. Cada intervención, cada señal y cada experiencia que hemos explorado a lo largo de este camino es una lección que nos invita a depender más profundamente de Él.
En lugar de ver su protección como un escudo pasivo, podemos reconocerla como un acto activo de preparación para lo que está por venir. Esta preparación no solo incluye la fuerza para resistir, sino también la visión para avanzar con confianza, sabiendo que su guía nunca falla. La protección del Espíritu Santo no está limitada por el tiempo ni por el espacio. Es un recordatorio constante de que pertenecemos a un reino que trasciende lo visible, un reino donde Dios gobierna y donde nuestras vidas están inscritas en su plan eterno. En Colosenses 3:2 se nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto no es un llamado a ignorar nuestras realidades diarias, sino una invitación a interpretarlas desde una perspectiva eterna, sabiendo que cada paso que damos está bajo la supervisión amorosa del Espíritu. En este caminar descubrimos que la protección del Espíritu Santo no solo nos guarda del peligro, sino que también nos libera del miedo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo encapsula el poder transformador del Espíritu. No solo somos protegidos, sino que somos empoderados para vivir con valentía y propósito. La valentía que surge de la obra del Espíritu no es un acto de voluntad propia, sino una consecuencia de su presencia en nosotros. Cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, el Espíritu Santo nos equipa con una confianza que no depende de nuestras circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. En el Salmo 27:1, David declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Esta confianza no es un optimismo vacío, sino una declaración de que nuestra vida está anclada en la certeza de que Dios está con nosotros. La obra protectora del Espíritu Santo también nos transforma en protectores para los demás. Así como hemos sido guardados por su poder, somos llamados a reflejar ese cuidado en nuestras relaciones. En Gálatas 6:2 se nos exhorta: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Este llamado no es solo una responsabilidad, sino una manifestación de la obra del Espíritu que nos une como cuerpo de Cristo. Cada acto de amor, cada palabra de aliento y cada oración por un hermano en necesidad es una extensión de la protección que hemos recibido del Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a una nueva dimensión de dependencia y confianza. Cuando miramos hacia atrás y vemos su mano en nuestras vidas, comenzamos a comprender que incluso en los momentos más oscuros, Él estaba obrando. Esta comprensión nos invita a vivir con gratitud, no solo por lo que hemos recibido, sino también por la certeza de que su obra continuará. En Filipenses 1:6, Pablo declara: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta promesa es un recordatorio de que la protección del Espíritu no tiene fin, porque está arraigada en el carácter eterno de Dios. Cada aspecto de su obra, desde el consuelo en la adversidad hasta la guía en las decisiones más difíciles, nos revela algo más profundo: su deseo de que vivamos en comunión con Él. La protección del Espíritu Santo no es solo un acto de preservación, es una invitación a participar en la vida abundante que Jesús prometió. En Juan 10:10 Jesús declara: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta abundancia no se mide en posesiones o logros, sino en la plenitud de vivir bajo la dirección y el cuidado de su Espíritu. La vida en el Espíritu nos lleva a un lugar donde la dependencia de Dios no es una carga, sino un deleite. Descubrimos que cada paso que damos en su voluntad está marcado por su amor y su poder.
En este caminar no solo somos protegidos, sino también transformados, siendo conformados a la imagen de Cristo y capacitados para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. La obra del Espíritu Santo es un recordatorio constante de que no estamos solos. Su protección no es algo que debamos buscar o ganar. Es un regalo que fluye de la gracia de Dios. Mientras continuamos nuestra jornada de fe, podemos vivir con la certeza de que su Espíritu nos guía, nos guarda y nos fortalece, llevándonos cada vez más cerca de su corazón. Este viaje no termina aquí. Cada día, cada experiencia y cada paso en la fe nos llevan a profundizar en nuestra relación con el Espíritu Santo. Al vivir en su protección, descubrimos que lo que realmente nos guarda no es solo su poder, sino su amor eterno. Un amor que nos sostiene, nos redime y nos asegura que estamos seguros en las manos de nuestro Creador. Dry, the sky is white. I feel the sand stretch far and wide. With every step I hear the call, the whispers in the desert's thrall. The heated rise as the silence deep, secrets in the shadows sleep, and every grain of sand I tread holds a story left unsaid. Whispers of the desert call my name. In the silence, I am not the same. Through the storms, through the night, I seek the truth within the light. Whispers of the desert guide my way, through the cactus, through the day. In the echoes I find my soul. Whispers of the desert make me whole. I met a stranger by the firelight. He spoke of dreams in the dark of night. He said the winds would never lie. If you listen close, you'll touch the sky. The stars above, they burn so bright. A canvas painted in the night. And though the path is long and cold, I carry stories yet untold. Whispers of the desert call my name. In the silence, I am not the same. Through the storms, through the night,
make me whole. Beneath the moon, the shadows grow, but in this land I find my glow. The desert's heart beats like my own. In every whisper I am known.